7 de la mañana, 18 minutos. Para finales de mes se prevé que el gobierno nacional presente al país el nuevo plan económico. Según la ministra de Industria, Seba García, se estudia un cambio en el modelo, lo que genera expectativas en el sector empresarial. Una vez que se ejecutaron los cambios en la cartera de finanzas con la llegada de María Elsa Viteri, el gobierno acogió el pedido del gremio empresarial de retrasar la presentación del plan económico. No se las puede tomar de manera apresurada. Plan que de momento el Frente Económico del Gobierno se encuentra analizando. Estamos próximos a dar medidas económicas para un cambio del modelo económico, para aumentar un poco más la capacidad de las empresas y del sector productivo en general. Daniel Egarda, presidente de Fedexport, aspira a que el programa económico sea de largo aliento y define una hoja de ruta para los próximos años. Un claro plan económico que diga el país tiene que estar en 4 años, en 3 años, de esta forma, con estos indicadores, hacia acá hay que reducir el déficit, hacia acá se va a reducir la deuda. Y ese precisamente es el objetivo del Ejecutivo, a través de, por ejemplo, modernizar el marco regulatorio para establecer normas claras a los empresarios e inversionistas. Hay incentivos y hay sobre todo un marco estable. En eso estamos trabajando. Pero para lograr las metas trazadas, dijo la ministra, será necesario que el sector privado sume su esfuerzo. Creo que es normal como técnica de negociación el seguir solicitando, pero también tienen que pensar que ellos tienen que poner de su parte. En el horizonte también se trabaja en un proyecto de ley para la repatriación de capitales, mediante incentivos para la inversión en el país. Alexis Moncayo, Telediario. En efecto, se acerca la presentación del programa económico del gobierno, esperado para fines de este mes. Se presume que se tratará de una propuesta integrada de manejo económico, orientada, como hemos venido mencionando en las últimas entrevistas, no solo a la racionalización del uso de los recursos públicos y a eventuales recortes en el gasto estatal, sino sobre todo a la reactivación del aparato productivo, estímulos a la creación de oferta y demanda agregadas, fomento a las exportaciones y un ritmo progresivo y ascendente de generación de empleo. Eso evidentemente no escapa a la responsabilidad del Estado como administrador de 30 empresas públicas que ocupan a 45.000 empleados. ¿Con qué resultados y justificaciones y bajo qué principios de eficiencia? Está aquí en Primera Impresión Edison Garzón, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Una pregunta, permítame. ¿Siguen siendo 30 las empresas controladas por la empresa coordinadora que usted preside? No, justamente iba a hacer esa precisión. Son 21 empresas públicas las que coordinamos desde la empresa coordinadora de empresas públicas. Justamente ya no son 30. A lo largo del tiempo creo que se han ido reubicando y otras desapareciendo. No obstante, creo que el aporte desde la empresa coordinadora de empresas públicas al plan económico también hace o se convierte en un punto muy importante para que dicho plan económico se consolide como tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas empresas? ¿Se redujo el número de empresas? ¿En virtud de qué decisiones? Bien, bueno, ¿y cuáles de hemos ellas, hemos hecho planteamiento y una presentación al señor presidente de la República sobre el plan de perfeccionamiento empresarial que perseguimos en las empresas públicas. Plan de perfeccionamiento empresarial dicho porque hay que entender que hasta mayo del año pasado las empresas públicas no eran o no regentaban en ellas un modelo de gobierno corporativo. El modelo de gobierno corporativo se perfecciona cuando en la ley se reconoce a la empresa coordinadora de empresas públicas quien presidirá todos los directorios de las empresas públicas del Ejecutivo. Es así que desde entonces acá hemos ido implementando junto con la administración anterior un modelo de perfeccionamiento empresarial donde las empresas ya sean dirigidas específicamente por un directorio, donde este directorio obedezca a las decisiones o a todos sus grupos de interés, como son los trabajadores, como son los proveedores, como son la sociedad en general, y ya no sea solamente las decisiones de un ministro, de un ministro per se, por el caso de la UNA, por así decirle, antes quien decidía en la Unidad Nacional de Almacenamiento las decisiones era únicamente un ministro de Agricultura. Y por eso es que muchas de las veces se malinterpreta el accionar de una empresa pública con una decisión política. Hoy por hoy se ha garantizado que en las empresas públicas las decisiones no sean políticas, sino sean
de visión empresarial. Ya los ministros que acompañan y nos ayudan en todos los directorios tienen una visión enfocada hacia el resultado. No solamente ¿podría económico. usted ofrecernos un panorama de la situación del estado actual de estas empresas? Porque asumimos que no todas son rentables, no todas lo han sido en el pasado. Entonces, también suponemos que no todas deben ser salvadas. ¿Cuál es la situación actual del conglomerado de empresas que controla la EMCO? Es importante la pregunta, y voy a decirlo porque nosotros como coordinadores de las empresas públicas tenemos que entender que el presupuesto general del Estado de 34.000 millones, la asignación única que se hace desde el presupuesto general del Estado a las EPEs es de 5.5 mil millones. Eso quiero entender cómo del presupuesto se aporta a las EPEs. El ingreso total que todos los años tienen las empresas públicas es de 16.000 millones. Es decir, que sumados los ingresos de todas las empresas que ingresan y egresos, las empresas públicas le dejan más de 4.000 millones de dólares al Estado. Sin embargo, si me permite, en ellas hay carne y hueso para hablar en términos, sencillos. Por supuesto, y yo creo que por eso es que el presidente de la República ha confiado en mi dicha cartera para tomar decisiones empresariales, no enfocadas necesariamente en temas políticos. Estamos presentando este plan de perfeccionamiento empresarial donde haremos que las empresas que no estén presentando ni un mínimo de rentabilidad social tengan que desaparecer. ¿Cuáles son estas? El presidente de la República será quien las anuncie, la prerrogativa la tiene él, por supuesto. En estos días están analizando, nosotros hemos trabajado ya durante todos estos primeros 4 meses analizando y detallando cuáles son las empresas que tienen un retorno económico, las que tienen un retorno social, las que tienen un impacto importante dentro del desarrollo económico y las que no, definitivamente. Y hemos hecho ya una propuesta al presidente de la República, estamos esperando el ok de él para dar a conocer todas las empresas y cuál va a ser el tratamiento de las que se fusionen, las que estamos tratando de estabilizarlas para ponerlas bien y para venderlas. Hacía un símil yo, haber recibido las empresas públicas de la administración pasada, es como haber recibido un carro chocado, abollado, lleno de fango, lleno de lodo, justamente por todo lo que se ha hablado de corrupción y demás. Y me han dicho, ¿y por qué no vendes? ¿Y por qué no las vendes? Justamente porque no se puede vender algo que no sirve, no se puede vender algo que esté dañado o algo que esté mal. Hemos estado todo este tiempo tratando de arreglar las empresas, los números, sus balances, ponerse que sean transparentes para estabilizarlas y de tal forma que también en el plan de perfeccionamiento empresarial se está pensando en vender el 49% de muchas de estas empresas públicas para convertirlas ya en unas compañías mixtas de capital privado, posiblemente justamente con el ministro Campana ya hemos hablado de esto para traer inversión también al país a través de la venta de alguna de estas empresas públicas. Es decir, el principio sería mantener la inversión del Estado en una posición minoritaria. Es correcto, justamente en las empresas, en aquellas que el Estado no tenga mayor injerencia, en las empresas que nosotros debamos dejar que sean otras posiciones quienes manejen a esas empresas. ¿La estrategia incluye algún plan de desinversión por completo en alguna de las empresas? Por supuesto que sí. Es muy importante que el Estado se dedique a lo que realmente es bueno para hacer. Pero tenemos otras empresas como como CNT, por ejemplo, que es una empresa no solamente estratégica, sino altamente rentable, donde tenemos que maximizar su rentabilidad. Nosotros hemos presentado nuestro plan que hasta finales de año nosotros vamos a entregar en excedentes al Estado 192 millones de dólares, comparado con años pasados que no llegaban ni siquiera a los 100 millones. Hoy por hoy el compromiso de todos los gerentes que hacen el grupo de empresas públicas ecuatorianas es justamente maximizar, ser eficientes, ajustarnos muchísimo, porque vivir en austeridad es importante, pero administrar en austeridad. Administrar la riqueza fácil, pero hay que administrar también la pobreza, y es por eso que este plan sí está siendo eficiente. Este plan de perfeccionamiento empresarial lo ratifico y nos hemos comprometido no solamente en entregar la rentabilidad de 192 millones, es importante también reconocer y destacar que son más de 560 millones los que las empresas públicas a través de este plan de perfeccionamiento empresarial le ahorrarán al Estado. Y súmenle los 192 millones, estamos hablando... ¿Le ahorrarán en qué forma? De forma eficiente, tomándonos nosotros solamente hasta el 10% del gasto corriente, siendo eficiente con ese gasto corriente. Y en el gasto de inversión y desarrollo, nosotros también estamos tomando hasta un 2.5 y 3% dependiendo de la empresa, porque no podemos tampoco parar las inversiones, pero estamos haciendo más eficientes las inversiones, realizando contratos solamente en una empresa, que voy a reservar el nombre, y ya hemos identificado dónde podemos ser en este primer trimestre, 60 millones de ahorro al Estado. Ahora, la sombra de la corrupción, la amenaza de la corrupción sigue siendo una duda instalada en la percepción ciudadana. El saneamiento de las compañías, evidentemente, pasa por asegurar transparencia
en la evaluación de sus administraciones anteriores y determinar su verdadera herencia. ¿Cuántas empresas han sido auditadas para determinar su estado real de pérdidas y ganancias? El 100% de las empresas se ha pedido ya a la Contraloría que sea ella quien determine todo lo que pasó en administraciones pasadas. Y cada vez que salta una de estas nuevas noticias que ha habido casos de corrupción, lo estamos notificando. Recordemos que el caso del Contralor, el deber del Contralor es perseguir o determinar quién fue el culpable. Quien está acá tiene una misión muy clara: generar rentabilidad de las empresas públicas. Y en base a esto y en base a la corrupción, y eso se ha dicho, dentro de este plan de perfeccionamiento empresarial estamos hablando de llegar a certificar hasta el 2021 a las empresas con la ISO 37000, esta ISO que garantiza tener buenas prácticas administrativas libres de corrupción. ¿Qué consideraciones hicieron para decidir el salvataje de TAME? Bien, una aerolínea, en las circunstancias en las que encontramos, vimos estudios de KPMG donde nos decían el cerrar la aerolínea, calculado los costos. Disculpe, ¿puede decirnos qué es KPMG? Una de las mejores auditoras y que hace costeos en el mundo. Este estudio declaraba, y está abierto, que cerrar la empresa costaba más de 470 millones ya en el año 2015. Cerrar la empresa. ¿Más de 400? Más de 470 millones. Le costaría costaba cerrar. Costaba cerrar al Estado ecuatoriano. Justamente. Entonces, cerrar una empresa que nos cueste 470 millones por todas aquellas penalidades que tocaba pagar. En el directorio decidimos que es importante hacer una inyección de capital fresco para poder salvar esta empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo único de convertir en una compañía liviana, en una compañía rentable. Esta compañía, si bien no representa, o en los balances no podemos ver rentabilidad, es justamente por los altos costos que esta mantiene. Compañía liviana significa reducir el peso de la carga laboral. Justamente a eso iba a explicar. ¿Cómo podemos querer que una compañía sea rentable cuando tenemos altos costos, no solamente en la parte laboral, sino en un mal manejo? Tenemos una flota de aviones, de más de 6 aviones, cada uno con una marca diferente. Entonces, el mantenimiento, todo ha sido costoso. Hoy, gracias a esta inyección, no solamente vamos a optimizar en lo laboral, vamos también a tener buenas prácticas aeronáuticas, porque ya el manejo está claro, ya la ciudadanía puede evidenciar que tenemos mejor puntualidad, que hemos alcanzado mejores récords y estándares ya incluso de rentabilidad. En febrero obtuvimos el 6% más de rentabilidad, únicamente con 6 aviones, comparado con el año pasado, donde habían 11 aviones que se declararon pérdidas. La compañía estaba siendo manejada por profesionales de aviación con mucha experiencia, y eso quiere decir que estamos recuperando TAME, la estamos estabilizando, y este puede ser uno de los casos donde, digamos, abramos el 49% para inversión extranjera, justamente con la política de cielos abiertos, para poder ver a una aerolínea bandera del país también salir fuera de él hacia otros lugares. ¿El Estado seguiría siendo mayoritario? Por supuesto que sí, la Constitución prohíbe. ¿Y qué le hace suponer que habrá un socio privado interesado en ser la minoría en una sociedad con el Estado ecuatoriano, que ya probó en el pasado tener capacidad para quebrar empresas? No hay algo que me haga creer, sino solamente los hechos reales de la cantidad de inversionistas que hacen acercamientos y nos piden ya la información. El mismo ministro Campana ha tenido contacto en Dubái hace 15 días y la compañía Fly Emirates está muy interesada en tener una operación acá. Entonces vemos con beneplácito cómo inversionistas en el mundo entero están viendo al Ecuador como un país de atracción, como un país de inversión, justamente por la confianza que se ha generado en este último tiempo y por la transparencia. La mayoría, si me permite, aún manteniendo la mayoría accionaria, ¿el Estado ecuatoriano estaría dispuesto a ceder la administración a su contrapartida, a su socio minoritario, a sabiendas de que probablemente lo haría mejor? Todo depende en las condiciones en las cuales se haga el acuerdo. No solamente puede ser el acuerdo del manejo como tal de la compañía, pero teniendo en cuenta los privilegios que tiene que tener el Estado ecuatoriano. Recordemos como tal que TAME también tiene rutas sociales. Todo eso incluye todo de lo que puede ser una negociación a caras de no solamente mejorar la aerolínea, sino mejorar la cara de todas las empresas públicas, donde tenemos esa gran motivación de llevarlas a que sean el orgullo de los ecuatorianos, a que pasen de ser ese momento angustioso que los dejó la corrupción. Vamos a convertir a las empresas públicas en el orgullo de todos los ecuatorianos. Pero hablando de corrupción, ¿se determinará responsabilidades? ¿Se judicializarán
los procesos y las denuncias en esta materia. Sobre todo, por ejemplo, el caso de Tame. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Ya recibió 15, acaba de recibir 35 más con lo que se completa. Dos preguntas que van juntas. ¿Será suficiente esta inyección de recursos o luego demandarán más? Y la segunda es, ¿cuándo se determinarán responsabilidades sobre la mala administración que heredó Tame y su despacho? Correcto. En la primera pregunta, si es que son los 50 millones suficientes, en el convenio claramente manifiesta que esta es la única vez y será no dice la última como tal, pero sí la única vez donde el TAME recibirá fondos del Estado, justamente para hacer la compañía liviana y todo lo que habíamos mencionado, ser una compañía eficiente, una compañía rentable. Segundo, todo será denunciado a la Contraloría. Será el Contralor quien determine quiénes son los responsables de lo que pasó en el pasado. Afortunadamente, hoy existe un modelo de perfeccionamiento empresarial, gobierno corporativo, que hace que las decisiones que al interior de la empresa se tomen en el directorio sean consensuadas, sean esos planes de negocio que se han presentado, sean muy bien analizados, con las factibilidades más altas posibles y en los peores escenarios posibles. Estamos seguros que no vamos a necesitar más fuentes de inversión del Estado, sino las generaremos propias. La misión de esta administración no es pedirle más plata al Estado, es sino entregarle más plata. Es importante también destacar, Eduardo, que nosotros a través de la gestión de algunas empresas ya estamos entregando réditos o excedentes. Hemos hecho ya un anticipo de 8.6 millones de una de las empresas públicas a finanzas. Estamos viendo, si el Estado invirtió tanto por mucho tiempo, estamos empezando a hacer retorno de esa inversión. Es así que hemos entregado ya 8.6 y tenemos planificado un flujo de caja una vez aprobado este plan de perfeccionamiento e ir entregándolo al Estado. No tenemos empresas públicas viviendo del Estado, sino empresas públicas entregándole réditos al Estado de una forma eficiente, rentable y transparente. ¿Qué nos puede decir del caso de Gama Visión? El caso de Gama Visión es uno de los más grandes retos que tenemos. Recordemos que en un inicio estuvo dentro de la empresa coordinadora de empresas públicas. El señor presidente de la República estratégicamente ubicó esto dentro de medios públicos, justamente, y tenemos que juntos con la administración ya tenemos una hoja de ruta donde sacaremos esta empresa, y también está dentro del grupo de las empresas que posiblemente busquemos los inversionistas extranjeros, los cuales los hay, ya nos han contactado. Estamos estabilizando a Gama Visión para que todos sus trabajadores estén tranquilos, que de una forma muy transparente llevaremos a esta empresa a estar estabilizada y tener fondos propios para que su liquidez no se vea afectada y su patrimonio, que es sobre todo su personal, siga adelante. 7 de la mañana, 36 minutos. Edison Garzón, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP, aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Y al volver, regresamos luego de una pausa, la historia personal de Roger Franco Cusme Macías, el primer magistrado del Ecuador con discapacidad visual. Estaremos conversando con él en un instante.